Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy seguimos con nuestra misión de reflexionar, de pensar nuestro contexto centroamericano y caribeño en este caso. Bueno, en este caso no es tan caribeño, está del lado Pacífico, más bien. Y vamos a ir o a visitar al que le decían el pulgarcito de América, El Salvador. El Salvador en estos momentos está atravesando procesos, digamos, por no tratar de marcar la cancha desde ahora, diversos procesos políticos, militares y otros elementos por ahí de seguridad y todo esto, que lo han hecho colocarse, digamos, en la palestra. Para algunos muy positivos, para otros un ejemplo a seguir, y otros sectores más bien cuestionan un poco, digamos, la inocencia con la que se ven estos, digamos, estos procesos. Evidentemente, como los que nos siguen ya saben, yo no soy quien voy a hablar sobre esto. Justamente tenemos a una compañera, a Yanira Aguilar, que justamente nos va a guiar esto y va a evitar de que yo meta las patas. Ella es una compañera salvadoreña, es psicóloga, docente, y ya no la canso más porque justamente ya está conectada y nos acompaña desde que empecé a hablar. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Al contrario, bueno, agradecerte el espacio y bueno, un gran gusto también poder compartir contigo y con tu audiencia. Obviamente, este análisis, esta reflexión sobre El Salvador en particular, pero al final también sobre nuestra región, ¿verdad? Porque al final estamos compartiendo problemas, preocupaciones y desafíos. Janet, para aquellas personas que tal vez solo te ubiquen en alguna de tus facetas, y antes de ya de sumergirnos en todo este tema, si pudieras comentarnos un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que haces, en qué temas andas. Sí, bueno, yo soy psicóloga social, dedicada a la investigación en los últimos 25 años. Uno de los temas que he abordado a lo largo de mi trayectoria académica de manera más sistemática, diría yo, es el tema de la seguridad. eh, y asociado a ello, pues he venido trabajando en estos temas, sobre todo desde la perspectiva de las políticas públicas y desde la perspectiva de los actores de la violencia, así como también de las víctimas, ¿verdad? En los últimos años, de hecho, he estado dedicada a analizar el fenómeno de las desapariciones forzadas, tanto las que se produjeron en el contexto del conflicto armado como las desapariciones de la actualidad, que al final fue un fenómeno que ha resurgido en el periodo del posconflicto bajo otras modalidades y ejecutado por otros actores. Digamos, en esta lógica de mi desempeño académico, estoy hoy día como invitada por la Universidad de Costa Rica como profesora investigadora dentro de la universidad en el marco del programa Campus Centroamérica por la Libertad Académica que lidera Rectoría. Estoy adscrita a la Escuela de Psicología, donde estoy ejerciendo como docente y colaborando como investigadora asociada en un proyecto de investigación, en concreto sobre mujeres trabajadoras, trabajo de cuidados y COVID, ¿verdad? En la misma Escuela de Psicología. Y bueno, también estoy colaborando de manera más puntual con el CIEP, con el Centro de Opinión Pública también de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Janet. Creo que sería muy irresponsable de mi parte entrar a El Salvador de manera pura y dura, digamos, al presente, o sea, el día de hoy, al 6 de noviembre. Y creo que hay ciertos elementos que siempre son importantes tener en consideración cuando, y más si estamos, digamos, como el caso mío, desde otro país mirando, que siempre, digamos, todos los países tienen, y las sociedades tienen sus trayectos, tienen sus dinámicas históricas particulares que les han dado ciertas características y demás, tanto
como país y también su vínculo en la región como tal. Entonces, te quería preguntar si podrías ayudarnos, porque ya has utilizado algunas palabras que son importantes: conflicto, posconflicto. Entonces, para aquellas personas que tal vez están mirando por primera vez El Salvador y como, digamos, por decirlo de una manera, imagínate que soy una de esas, la única referencia que tenemos de El Salvador es el Instagram del presidente. Entonces, las caras de Nayib Bukele y demás, evidentemente hay un trayecto antes de eso. ¿Podrías ayudarnos a encontrar claves históricas que vos consideres que son importantes para interpretar y para que cuando escuchemos otra vez algunas de estas palabras o algunas de estas referencias podamos tener una visión más panorámica, digamos, de El Salvador? Sí, sí, gracias Luis, gracias también, porque sin duda este encuadre nos va a permitir entender mejor cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? Si nos situamos en el contexto actual. Y bueno, quizás además de claves políticas es importante también atender o señalar algunas problemáticas estructurales que también han marcado procesos sociales, históricos y políticos, ¿verdad? Por ejemplo, señalar que El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, ¿verdad? Con apenas 21 kilómetros cuadrados, 21.000 kilómetros cuadrados, con 6.7 millones de habitantes viviendo dentro del país, pero más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas fuera del país, lo que ya también apunta a un fenómeno, digamos, histórico de migración. Es el país más densamente poblado de la región y se estima que también podría ser uno de los más densamente poblados de América Latina. También a nivel ambiental es el segundo más deforestado del continente, después de Haití. Y según la ONU, el 80% del territorio nacional, a pesar de ser tan pequeño, enfrenta un estrés hídrico, en el que más del 60% del agua disponible está contaminada. Entonces ya esto también nos da elementos, sobre todo para ustedes, para vos que, digamos, monitoreas todo el tema de bienes comunes. Creo que ayuda también a perfilar el país del que hablamos, ¿no? Ha sido uno de los países más pobres de América Latina históricamente, con bajo crecimiento, altos niveles de exclusión social y amplias desigualdades, lo que ha originado pues flujos migratorios constantes, principalmente hacia Estados Unidos. Es decir, estos flujos migratorios han sido predominantemente por razones económicas, ¿no? Es decir, migrantes económicos. Aunque desde hace más de una década aumentó la migración forzada debido a la violencia, principalmente a la violencia que han producido las pandillas y también agentes del Estado. En la actualidad, bueno, la pobreza ha vuelto a aumentar en El Salvador, no solo producto de la pandemia, sino también de la escandalosa corrupción y del desmantelamiento de programas sociales que con muchas dificultades se habían venido implementando en la década anterior, y que, bueno, ha deteriorado severamente las condiciones de vida de la población salvadoreña, ¿no? Actualmente, 1 de cada 3 salvadoreños se encuentra viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y más de la mitad de los hogares, de acuerdo a organismos internacionales, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria crónica, lo que significa que más de la mitad en este caso, de los hogares en el país no logran, digamos, consumir las necesidades nutricionales básicas para poder sobrevivir, ¿no? Eso también, digamos, apunta a un elemento estructural que tiene que ver con las condiciones de precarización, que si bien no son nuevas, parecen estarse agravando. En términos políticos, pues también históricamente El Salvador ha enfrentado ciclos constantes de inestabilidad política, ¿no? Desde 1930 hasta el 79 fuimos gobernados por dictaduras militares que se iban sucediendo e imponiendo a través de golpes de Estado, ¿verdad? Todo esto apoyado por una oligarquía rapaz que ha controlado los bienes y el patrimonio del país y que legitimó esta violencia política que se generó en el marco de las dictaduras con el fin de asegurar la pervivencia de su modelo de acumulación, ¿no? Que ha permitido que buena parte de la riqueza en el país siga concentrada en pocas manos.
toda esta situación de inequidad social, pero también de limitaciones en la participación política a lo largo del siglo XX, generó condiciones para el desarrollo, la erupción de un largo y cruento conflicto armado interno, básicamente desde 1975 hasta 1992, que finalizó la guerra por la vía negociada. Y bueno, fue un periodo muy oscuro, se habla de 12 años de guerra, pero en realidad el conflicto armado como tal comenzó a mediados de los 70, con lo cual fue un periodo muy largo de violencia política, de polarización, de represión generalizada. La guerra en El Salvador fue un fenómeno totalizante que afectó directa e indirectamente a todos los sectores sociales, pero sobre todo a la población más pobre, a la población en mayor desventaja social, pero también reconfiguró un tipo de sociedad en el que han prevalecido las relaciones sociales deshumanizantes y la cultura de la violencia, ¿no? Esta cultura de la violencia no terminó con los acuerdos de paz, con el fin del conflicto armado, sino que emergió bajo nuevas expresiones, bajo nuevas formas, principalmente a través de la violencia delictiva y la violencia de las pandillas, ya en el periodo de la posguerra, ¿no? De manera que a lo largo de 3 décadas de posconflicto, El Salvador, pese a los esfuerzos que se hizo para avanzar a un proceso de pacificación y democratización, no logró constituirse en un Estado democrático de derecho, ni en una democracia sólida, ¿verdad? Pese a que, bueno, sí, los gobiernos se eligieron en estas últimas 3 décadas a través de la vía electoral, pero bueno, no logró fortalecerse institucionalmente, una institucionalidad democrática que permitiera marcar el rumbo, transformar a través de una consolidación del Estado de Derecho una nueva cultura política democrática. Tampoco logramos reconciliarnos como sociedad después del conflicto armado, ¿no? Y sobre todo debido a la impunidad que prevaleció en el periodo del posconflicto, las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, que fueron miles, ¿verdad? Y están documentadas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, tampoco pudieron obtener verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. 40 años después del conflicto armado, las víctimas siguen clamando justicia. Las madres de los desaparecidos siguen buscando sus huesos, ¿verdad? Porque desde los poderes de turno se gestaron alianzas, sobre todo con el sector militar y el sector empresarial, para negociar impunidad. Entonces, todas estas condiciones, de alguna manera, han instalado condiciones objetivas y subjetivas para que la violencia social, la violencia delincuencial anide, prolifere y se escale, pero también para que estemos hoy día hablando de un nuevo retorno al autoritarismo, ¿no? Lo cual es muy triste, sobre todo en un contexto de la historia salvadoreña, ¿no? Se trata de un país que ha sufrido, sobre todo su población más desfavorecida, los diversos impactos, ¿no? de la violencia política. Janet, gracias por este recorrido que nos haces. Si nos vamos, tal vez no voy a mentir, aquí había puesto 6 años, no sé si más o menos se calcula por ahí, pero digamos, si uno se tira 6 años atrás, digamos, el cuadro, digamos, en esta historia reciente de Salvador, era uno catalogado, digamos, por una violencia, uno de los países más inseguros del mundo, bueno, y un poco, digamos, todo eso que más o menos caracterizaba, digamos, de alguna u otra manera, este presente, digamos, de Salvador. Y ahí me refiero literalmente, digamos, a esta guerra que había de pandillas y todo esto. Cuando se titula el día de hoy, pareciera que mágicamente, yo sé que la mayoría de las cosas que voy a decir de aquí en adelante son incorrectas, mágicamente, digamos, hay un cambio de timón, se vuelve un país altamente seguro, hay imágenes, digamos, de cierta manera,
y me resuena mucho esto que vos decís de lo deshumanizante, porque de alguna u otra manera vemos personas en ropa interior corriendo, sometidas totalmente, con cierto, digamos, imagen cinematográfica, digamos, bastante, ¿cómo se llama? Eh, Atractiva, digamos, para a los y las que les gusta ese tipo, digamos, de filmación, entonces les resuena, les parece bien. Y pareciera que eso solucionó, digamos, eso que hace 6 años parecía, digamos, imposible. Disculpa que te ponga un maremoto, digamos, de esta manera, pero es más o menos como, digamos, vemos, digamos, a El Salvador en este momento, digamos, en esa esquizofrenia, no sé si vos sos psicóloga, no sé si funcionaría la palabra, esa esquizofrenia, digamos, de cambio repentino, así, de un momento a otro. Te quería preguntar, en este presente, ¿cómo interpretas, digamos, esta esquizofrenia que te acaba de comentar yo? Sí, mira, venimos de un periodo, digamos, en el que la gente perdió la esperanza, de un hartazgo ciudadano que fue creciendo, sobre todo ante una clase política que perdió todo vínculo con la ciudadanía, que al final llegó incluso en el caso de los gobiernos de izquierda con la promesa de marcar un precedente distinto, de construir otra sociedad, pero que al final replicó no solo los modelos económicos excluyentes, sino también prácticas nefastas como la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el uso indebido del poder y el ejercicio también abusivo del poder, pero además que no logró, digamos, a través de políticas públicas de inclusión social, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, en ese contexto, digamos, este proceso democrático que de alguna manera generó mucha ilusión en esta generación, sobre todo del conflicto y también del posconflicto, se vació de contenido, digamos, la promesa de de una mejor vida, de un sistema de bienestar, de una mayor movilidad social, de erradicación de la pobreza, eh, se vació de contenido y lo que vimos es que las condiciones de vida fueron deteriorándose cada vez más, el aumento del desempleo. Bueno, es importante, por ejemplo, señalar, el 70% de la población en El Salvador en edad económicamente activa trabaja en la informalidad, trabaja en el sector informal. O sea, lo que nos habla de un modelo económico que expulsa a su población. En este contexto, lo que vimos fue una clase política depredatoria que llegó, digamos, a hacer un uso patrimonial de los bienes del Estado, que no utilizó el poder, en este caso, para servir al pueblo, sino para servirse. Eh, Miles de casos de enriquecimiento ilícito a lo largo de estos 30 años de posconflicto. Y en ese contexto, una desafección política, un desencanto hacia el sistema político institucional y hacia la democracia que allanó el camino para que emergiera un liderazgo autocrático, ¿no? La promesa, digamos, de un líder político que emerge como bajo el discurso de la antipolítica, presentándose como el salvador, el que iba a resolver los problemas del país y enfatizando la necesidad de cambio, pero además con una retórica, eh, obviamente, digamos, que conecta con la gente, que está asociada al repudio de los mismos de siempre, es decir, de la clase política tradicional que efectivamente utilizó el aparato del Estado para beneficio personal, para, digamos, su propia agenda de intereses y no para beneficiar a la gente. Entonces, en ese contexto, digamos, amplios sectores de la ciudadanía vieron bien la irrupción de este líder político, en este caso Nayib Bukele, que llega con esa promesa de transformación e incluso de refundación del país. Hay toda una retórica, una narrativa de, digamos, construir un nuevo El Salvador, incluso desechando el pasado y desechando su historia, ¿no?
Y en ese contexto también nuevas generaciones, Luis, porque esto es importante decirlo, un amplio segmento de la población, sobre todo nuevos electores, jóvenes, juventudes, que desencantados también con la clase política tradicional, le otorgaron el voto de confianza, pero además juventudes que no experimentaron el conflicto armado y que debido a la implementación también de una lógica más neoliberal en los últimos 30 años, han sido despolitizados. Estamos hablando también de una sociedad que en su historia reciente se desmovilizó, se despolitizó, se desvinculó de la cosa política. Y ese divorcio, de alguna manera, también impidió que desde procesos de movilización social, desde la organización social, se generara incidencia en estos procesos, digamos, eh, de deslegitimación que se ha experimentado en relación al sistema político y a la clase política. En ese contexto, pues, emerge Nayib Bukele inicialmente como un político, digamos, nuevo, un político joven, a la sombra del partido FMLN, ¿verdad? Él era miembro del FMLN y de hecho su carrera política la inicia dentro del partido, inicialmente como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio de departamento central en la Libertad, eh, en el 2015. Y luego, digamos, de ese ejercicio de poder político en este pequeño municipio, se lanza con el aval del FMLN en 2018 como candidato a la alcaldía de San Salvador. Ya en ese momento estaba emergiendo una especie de marca personal que se ha construido publicitariamente a partir de un enorme, ingente aparato publicitario de importantes recursos que van fraguando esta marca personal. De hecho, la N de Bukele, de Nayib, pero que además es utilizado como la marca de Nuevas Ideas, surge en Nuevo Cuscatlán en ese periodo de 2015. Entonces estamos hablando de un político que se construye sobre la base de una lógica propagandística publicitaria y que a través del uso de las nuevas tecnologías de información y de comunicación logra conectar con amplios sectores de la población, pero además que construye un discurso de alguna manera como salvador, ¿no? Como un líder que, digamos, va a salvar al país de los males, pero además que construye un enemigo común, ¿no? En este caso, quizás podemos hablar de los dos principales, que es los partidos políticos tradicionales, que a los que él le denomina los mismos de siempre, principalmente Arena y el FMLN, y luego las pandillas. Entonces hay una construcción, digamos, política de ese enemigo interno, y bueno, en relación a ese enemigo interno que es construido también con esta retórica y esta campaña publicitaria, también él se construye como héroe, como salvador. Entonces, en ese contexto, a su llegada a la alcaldía de San Salvador también obtiene un importante apoyo, pero además hay toda una lógica de omnipresencia del alcalde de San Salvador que va generando, digamos, visibilidad y sin duda un mayor respaldo popular que allana el camino eventualmente ya para ir preparando condiciones para su candidatura presidencial. Janet, quería preguntarte, digamos, en este escenario que nos decís, y especialmente voy a hacer como más hincapié en este escenario de despolitización, digamos, de alguna u otra manera eh, que atraviesa en este trayecto. ¿Cuál es el discurso de Bukele? Digamos, porque digamos, porque lo presentaba así, digamos, está todo este discurso de la seguridad y demás. Entonces, quería consultarte, digamos, qué es lo que propone, digamos, qué tipo de sociedad o imaginario, digamos, creó para que, digamos, de alguna u otra manera aglutinara, digamos,
aglutinara tanto apoyo y que muchas de sus medidas que, digamos, en otras circunstancias se verían muy extrañas, como destituir a los magistrados y todo eso, digamos, se vería como, ay, no, qué extraño. En este caso, caiga también y más bien se le premie, digamos, socialmente, por decirlo de alguna manera. Sé, digamos, de que mucho de este propagandista y publicitario tendrá, digamos, su cuota, pero me gustaría si pudieras ayudarnos a entender ese discurso, digamos, de Bukele y qué lo hace tan atrayente, porque, digamos, voy a, voy a decir una tontera, pero, digamos, eh, uno podría pensar en seguridad y se imaginaría, bueno, además de la seguridad entendida muy estricta, y pensaría uno también en seguridad social, en educación y un montón de elementos. Pero te dejo a vos y te pregunto, digamos, ¿esos otros elementos están incluidos o tiene, digamos, alguna perspectiva más restringida de todas estas cosas? Sí, fíjate que eso es lo llamativo, que al final, digamos, Bukele no logra construir una propuesta, digamos, del país que se quiere, no logra construir un proyecto de país y bueno, muestra de ello es, por ejemplo, que a casi finalizar su mandato presidencial, no se cuenta con un plan de nación en El Salvador. Eh, si él trabajó durante la campaña una propuesta programática, pero que no ejecutó, del cual se distanció inmediatamente a su llegada. Entonces eso es lo paradójico, ¿no? No ha logrado construir una propuesta de país, digamos que tenga contenido en términos de cuáles son las apuestas, en términos de cuáles son las metas, las aspiraciones de lo que se desea construir. eh, Porque de alguna manera, bueno, también él ha trabajado sobre la lógica de la improvisación. Si analizamos estos años de su gestión, lo que hemos visto es una increíble improvisación, inoperancia, incapacidad para gestionar la cosa pública, que bueno, también tiene que ver con la inexperiencia, pero también con los perfiles de los funcionarios que él ha nombrado, que generalmente son personas de su círculo de confianza, es decir, los funcionarios públicos bajo la administración de Bukele no se han nombrado con base a la idoneidad, con base a su experiencia, trayectoria, sino a partir de ser personas de su círculo de confianza y sobre todo leales al presidente y a su familia. Entonces, en ese contexto es increíble, digamos, lo precario que es la posibilidad de que se hayan construido políticas públicas sólidas en términos de, como te digo, lo que se quiere construir a mediano o a largo plazo. No obstante, él ha construido narrativas que conectan sobre todo de manera emotiva con la gente, ¿no? El tema de la posverdad es una dimensión que ha utilizado muchísimo en toda su estrategia comunicacional. Por un lado, la construcción de estos enemigos internos a los que hay que repudiar, digamos, como sociedad, eh, los mismos de siempre, es decir, el rechazo a la clase política tradicional y principalmente al FMLN y al Partido Arena, que es un discurso que conecta mucho con la gente, sobre todo en este contexto de desencanto, de hartazgo, de rechazo generalizado, ¿no? Pero además también un discurso, al menos inicial, con el que llega es de la lucha anticorrupción, es decir, eh, estos partidos se han lucrado de los recursos públicos, han empobrecido a nuestro país y han robado en exceso y ha impedido, digamos, que nuestro país avance. Entonces, es un discurso que conecta mucho con buena parte de la sociedad, incluso con muchos de nosotros, ¿no? En la medida en que El Salvador ha padecido una corrupción sistémica históricamente. Eh, y por otro lado, sobre todo ya a lo largo del primer, segundo año, la lucha contra las pandillas, ¿no? Digamos,
se erigen las pandillas como el enemigo público al que hay que combatir con mano dura militar. Y obviamente en el contexto de una sociedad salvadoreña afectada históricamente por la violencia delincuencial, pero además victimizada de forma múltiple por la violencia que ejercen las pandillas, por los hechos de violencia extrema, que ha padecido toda clase de amenazas, extorsiones, desapariciones forzadas, asesinatos y además que han estado bajo el gobierno paralelo de grupos delincuenciales que han ejercido el control en amplios segmentos de los territorios, sobre todo de zonas marginales, colonias populosas del país, pues esto generó, digamos, un amplio respaldo ciudadano. Es decir, el hecho de declarar la guerra contra las pandillas a través de una mano dura e incluso de una amenaza de exterminio ha sido bien visto por la gente, respaldado por amplios segmentos de la población. Por un lado, porque la población verdaderamente estaba agobiada por el flagelo de las pandillas, pero también porque persiste entre buena parte de la población una cultura política violenta, una cultura política autoritaria, en el que la gente sigue apostando por resolver los problemas por la vía de la fuerza, ¿no? Adicionalmente, hay una cultura del militarismo, una cultura militar fuertemente arraigada que tiene resabios históricos en el país, que también en este contexto ha sido potenciada, sobre todo a partir de el incremento de la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, pero también de la militarización de los territorios, ¿no? Entonces se vende la idea del militar como sinónimo de seguridad. En ese contexto, digamos, buena parte de la promesa de Bukele que subyace a esta guerra contra las pandillas tiene que ver con este concepto de paz militar, es decir, de la paz, en este caso construida a partir de una guerra que hay que ganar. Y en ese contexto apela incluso a una serie de dimensiones religiosas. Si has podido ver sus tweets y sus discursos, ¿verdad? Siempre apela a la voluntad de Dios, con el poder de Dios, vamos a ganar esta guerra, en donde, digamos, también se asemeja a las pandillas con el enemigo. Esto conecta muchísimo, sobre todo con elementos de práctica y doctrina religiosa, de religiones principalmente, bueno, evangélicas, pentecostales, neopentecostales, en el que el elemento de la lucha contra el mal, digamos, es una dimensión central en la existencia y en la, digamos, construcción del proyecto de vida del individuo y también de su salvación. Entonces apela, digamos, mucho a estos discursos y obviamente hay toda una estética, ¿verdad? El presidente cool con la gorra, etcétera, la chaqueta, que lo resuelve todo de inmediato, ¿verdad? Que apenas da una orden, se cumple. Y esto, digamos, es aplaudido por amplios segmentos de la población. Yo creo, al margen de lo que dicen todavía las encuestas, que este estilo de gobernar, que digamos, perfil autocrático está perdiendo gradualmente apoyo. Es decir, lo que sabemos y lo que hemos visto también en otros países es que no se sostiene en el tiempo, sobre todo porque la realidad se va imponiendo más allá de la burbuja publicitaria. La inseguridad alimentaria ha crecido, el desempleo también. Buena parte de la población salvadoreña la está pasando muy mal, aunque la violencia se ha reducido. Sabemos que las pandillas siguen presentes en los territorios y obviamente, digamos, no hay perspectiva de futuro, sobre todo para los jóvenes. Adicionalmente, en este momento, este vacío, digamos, de poder que han dejado las pandillas en los territorios en términos de ejercicio de la violencia lo está ocupando las fuerzas de seguridad, principalmente soldados y policías, que ahora se han convertido en los victimarios y en los perpetradores de buena parte de la población.
además de las capturas masivas, arbitrarias, por el hecho de vivir en una zona pobre, estigmatizada, por el hecho de ser joven, por el hecho de conocer a un pandillero, de tener un familiar pandillero, digamos, población joven que vive en esta zona está viviendo en este momento asediada, intimidada, perseguida por la policía, por los soldados, objetos de tortura, de amenazas, de intimidaciones. Bueno, las niñas han salido varias denuncias en las últimas semanas de violaciones sexuales cometidas por soldados. Sabemos que son muchísimas más, pero que mucha gente a partir de la instauración de un clima de miedo que está fuertemente arraigado en este momento, ha optado por no denunciar, ¿no? Entonces, hay una situación muy, muy delicada que me parece a mí está erosionando estos niveles de apoyo que veíamos incluso hace un año y medio, antes de la implementación del régimen de excepción. A veces cuando conversamos sobre estos temas o sobre estas cuestiones, se monopoliza en torno a ciertos actores, entiéndase Nayib Bukele, entiéndase militares, entiéndase pandillas, entiéndanse élites. Y te quería preguntar, porque a veces perdemos el foco, te quería preguntar por la sociedad civil salvadoreña, porque ya, digamos, en un punto, más o menos ya nos comentabas que hasta la fecha de hoy hay organizaciones o personas que están buscando a sus parientes, ya están buscando, digamos, por decirlo, como vos lo dijiste, sus huesos, justamente porque son situaciones que vienen de ese contexto que ya nos dabas. Te quería preguntar por esa sociedad civil. Voy a ponerme en el punto más ingenuo que vos podrás imaginarte. Viene y se logra resolver, ya no hay tasa de asesinatos y toda esta historia, todo uno imaginaría, uy, eso debe ser un paraíso, la gente debe salir a la calle, debe estar feliz, deben estarse reuniendo, los barrios que no se hablaban deben estarse hablando. Te quería preguntar, ¿qué está pasando con esa sociedad civil salvadoreña? ¿Se está viendo fortalecida? Ya puedo inferir por todo lo que vos ya nos has comentado, que tal vez por ahí no va la historia, pero te lo quiero plantear de la forma más inocente. ¿Se está fortaleciendo o hay señas de que la cosa no va por ahí? Sí, mira, yo creo que en el actual contexto de regresión autoritaria, a partir de la llegada del gobierno de Bukele, eh, es la sociedad civil, principalmente representada por las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente, la que se está configurando como la verdadera oposición eh, política, ¿no? La verdadera oposición a la dictadura que se está consolidando en el Salvador y que podría, digamos, llegar a instaurarse de manera consolidada, sobre todo a partir de la reelección inconstitucional en febrero del 2024, ¿no? Ya Bukele ha inscrito su candidatura, una candidatura abiertamente constitucional, ¿verdad? Pero que adelanta que podría continuar en el poder, saltándose todos los controles y los límites constitucionales en la medida en que en El Salvador está prohibida la reelección consecutiva desde 1841. Entonces, bueno, decía esto también para ilustrar que en este momento, digamos, la resistencia dentro del país la está ejerciendo estos dos sectores, las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente, que pese a las amenazas, al acoso, al asedio, a la vigilancia, sigue haciendo periodismo, siguen investigando hechos de corrupción, siguen investigando hechos de nepotismo, siguen investigando el pacto de Bukele con las pandillas, que hasta el día de hoy al parecer se mantiene. Y dentro de eso, señalar también el rol que las organizaciones de mujeres, que las organizaciones feministas están jugando. De hecho, debo decir que las primeras marchas que se organizaron, las primeras marchas multitudinarias que se organizaron durante la administración de Bukele fueron animadas
y alentadas y organizadas por organizaciones de mujeres, ¿no? Que luego, bueno, se sumaron otros sectores. Entonces, en este contexto, digamos, de represión, de miedo generalizado, de una dictadura en ciernes, están emergiendo sectores que están haciendo resistencia y que están buscando emanciparse, digamos, frente a esta deriva autoritaria. Y en ese contexto quiero llamar la atención, Luis, sobre todo porque quizás desde afuera no se visibiliza las organizaciones de madres, de mujeres y de familiares que buscan a sus desaparecidos. Que pese al contexto actual del régimen de excepción, que pese a las amenazas, que pese a la retórica imperante del país más seguro, en el que se está negando la existencia de estas desapariciones, están, digamos, visibilizando a sus desaparecidos, están movilizándose, están organizando e incluso, pese a su condición, sobre todo a su condición anterior de madres y por tanto también de mujeres que han asumido roles tradicionales de género, ha irrumpido un proceso de politización dentro de esas mujeres a partir primero del sufrimiento experimentado por la pérdida de sus hijos e hijas, pero también a partir de la indignación respecto a el rechazo, el abandono que el Estado salvadoreño ha tenido frente al fenómeno. Entonces, hay en medio de esta, digamos, situación tan crítica que he dibujado, eh, germen de esperanza, germen de resistencia, ¿no? Que obviamente, digamos, está teniendo muchas dificultades para fortalecerse, pero que está ahí dando la batalla, ¿no? Y en este contexto, pues habría que ver también qué papel van a jugar más adelante las juventudes, sobre todo porque han sido los jóvenes pobres, racializados, han sido las principales víctimas del régimen de excepción e incluso de graves torturas, desapariciones por parte de agentes del Estado, muertes bajo custodia que se están registrando en el marco del régimen de excepción. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que El Salvador no experimentaba desde los peores años del conflicto armado, ¿verdad? Hoy día, algunas de estas organizaciones ya han elevado al Sistema Internacional de Derechos Humanos cientos de denuncias, varias de ellas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por presuntos crímenes de lesa humanidad, pues lo cual pues adelanta que posiblemente en el mediano y largo plazo el Estado salvadoreño y también, bueno, Bukele y todos los funcionarios que lo han acompañado van a tener que enfrentar juicios internacionales. Janet, te prometo que ya son las últimas preguntas que te hago, pero te quería, ahora que me estás diciendo esto, voy a tratar de relacionarlo con algo que te planteaba. Es, tal vez para cerrar, digamos, esta parte más enfocada en El Salvador y puede ya dirigirnos al final de la entrevista. Te quería preguntar, ¿por qué es tan conveniente o por qué este presidente, o tal vez le damos mucha importancia, pero este sistema, digamos, en el que él es una ficha, digamos, que conforma, ¿por qué le es tan cómodo eh, rechazar, digamos, toda esta parte, digamos, de los derechos humanos? Porque cuando se le escucha un discurso, sí, él, y aquí es donde vuelvo yo con mis esquizofrenias, él habla de que hay unas víctimas digamos, que sí existen y que hay otras, digamos, que no, digamos, no son tal. Entonces, te quería preguntar, y tal vez esta sea, ¿cuál es la sociedad salvadoreña que se vislumbra a través de Bukele? Digamos, pregunto yo, ¿será una sociedad, digamos, de una sociedad con ciertas características económicas y raciales, que es la que debe de predominar, que esa sí importa, y hay otra que, digamos, disculpa que utiliza la palabra como de descarte,
Pero, digamos, te lo lanzo porque es un poco, digamos, las resonancias que me da, digamos, cuando te escucho conversar y recuerdo, digamos, muchos de sus Instagrams y sus cuestiones, como se llama, discursos presidenciales y todo eso. Entonces, disculpa que te la plantee así como tan directa, pero me gustaría saber al respecto, uno, porque te atraviesa, porque vives en El Salvador, digamos, ¿cuál es la sociedad, digamos, que permite, digamos, este tipo de discursos, que permite este tipo, digamos, no solo discursos, que creo que es lo peor, acciones Sí. concretas, digamos, contra la misma población? Sí, yo creo que esta pregunta es clave, Luis. Esta pregunta es clave porque Bukele no surge de la nada. O sea, Bukele no es un accidente. Sí, Bukele es el reflejo de unos valores, de unos determinados valores sociales, de unos determinados valores políticos, eh, es el reflejo de un modelo de sociedad, tristemente, que se fue configurando posiblemente a lo largo de toda su historia reciente, ¿verdad? Eh, y en ese contexto, efectivamente, es el reflejo de la sociedad que tenemos, una sociedad autoritaria, una sociedad donde prevalece la cultura de la violencia, que opta, privilegia el recurso de la violencia para resolver todos los conflictos, incluso por pequeños y menores que sean. Una sociedad también racista, una sociedad excluyente, discriminativa, una sociedad también que vive de la imagen. Y en ese contexto, digamos, es importante reconocernos como tal. Yo he señalado también en intervenciones anteriores que al final no hay dictadura sin sociedades predispuestas a apoyar actitudes autoritarias que lo sostengan. Es decir, este autoritarismo social que está, digamos, ampliamente desarrollada por la Escuela de Frankfurt, es decir, en donde hay una serie de predisposiciones de normas, valores, creencias que favorecen este tipo de actitudes autoritarias, pero que además te predisponen para la sujeción ciega a un tipo de determinado poder político, ¿no? A un poder despótico, sin postura crítica, obviamente se ha gestado a lo largo del tiempo y también tiene que ver, y aquí es importante reconocerlo, con esa memoria colectiva de miedo que persiste entre la sociedad salvadoreña, una sociedad que viene de ciclos ininterrumpidos de violencia social, de violencia política, de represión, de un genocidio en donde se habla de, bueno, de alrededor de 30.000 campesinos ejecutados durante la dictadura de Martínez, de una sociedad que ha enfrentado diversos vulneraciones, atropellos a sus derechos fundamentales, ¿no? Históricamente. Entonces también, digamos, como contrapartida a a esta sociedad autoritaria, también una sociedad que se ha construido sobre la base del miedo, una sociedad profundamente deshumanizada en sus raíces sociales, en su relacionamiento social, y que de alguna manera pues ha configurado o ha un imaginario que está favoreciendo la emergencia de este tipo de personajes. Entonces, sin duda, creo yo que es el reflejo, tristemente, duele reconocerlo, pero es el reflejo de la sociedad que hemos construido. Es decir, esto no se puede sostener si no haya como contrapartida, como correlato, una sociedad que lo respalde, que lo sostenga, que lo avale. Gracias, Janet. Te prometo que es la penúltima pregunta. Eh, Quiero aprovechar, digamos, que dado el contexto, digamos, de tu estancia acá en Costa Rica y que has participado en otros espacios, digamos, de reflexión y demás, eh, y que me imagino que te has encontrado, digamos, con otros colegas y, y compañeras también, que de alguna u otra manera voy a hacer ficción de Nicaragua, de Guatemala, de México,
Honduras, digamos que ya estando vos en El Salvador, tenías contacto, aquí lo continúas. Te quería preguntar, ya por esa visión regional, por decirlo de alguna manera, si pudieras comentarnos cuáles un poco las reflexiones que ustedes han podido identificar, han podido ir construyendo eh, en torno a esto, que lo voy a decir, pues les atraviesa, digamos, el cuerpo de manera directa. Entonces, quería preguntarles, digamos, a nivel regional, ¿cuáles han sido los ecos y las voces, digamos, que has podido compartir y demás en torno a esto, digamos, que estamos hablando? Sí, mira, yo creo que hay consenso en relación a que Centroamérica atraviesa hoy día una gravísima crisis política y social, ambiental, eh, que de alguna manera, bueno, y obviamente de gobernabilidad que la hace vulnerable, digamos, a eventuales retrocesos en materia democrática. Y bueno, muestra de ello es que la región hoy día enfrenta, digamos, un grave retroceso en materia de democratización, incluso la supuesta excepcionalidad tica, creería yo, ¿verdad? Obviamente no a los niveles que sus vecinos centroamericanos, pero sí está en un momento, Costa Rica se encuentra, me parece a mí, en un momento sumamente delicado en términos también de el deterioro de sus bases y fundamentos democráticos, su Estado de Derecho. Y en ese contexto sí hay, digamos, hay una preocupación compartida en relación a todos estos retrocesos, al desmoronamiento, al debilitamiento del Estado democrático de derecho, De hecho, también del Estado social de derecho, es decir, ese adelgazamiento del Estado impulsado por la preponderancia de los modelos económicos neoliberales que se han impuesto en nuestros países también ha contribuido a este proceso de crisis sistémica, pero además la grave situación económica que mantiene amplios sectores de la población en condiciones de precarización hace o genera condiciones, nichos para que estos populistas, digamos, con la oferta de resolver problemas o a través de dádivas, de políticas demagógicas, logren captar el apoyo y el respaldo de la gente, ¿no? Entonces también hay que remitirnos al sustrato económico, digamos, al sustrato estructural que tiene que ver con los amplios niveles de precarización existentes en la región que se han venido profundizando y que dejan a la población vulnerable en términos de su movilización política, pero también en términos de la necesidad de apoyar cualquier solución que les o propuesta política que les que digamos, les prometa resolver de manera efectivista estos problemas estructurales. Eso yo creo que, digamos, por un lado, luego vemos el agravamiento de la separación de poderes, vemos cómo en este contexto se ha venido debilitando la separación de poderes, ataques a la prensa, sobre todo a la prensa independiente, persecución a voces críticas, a voces disidentes, incluso acá mismo en Costa Rica hemos visto también una escalada de ataques a la prensa, de la que me parece a mí no se tenía antecedente. Y bueno, en ese contexto también el fortalecimiento del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Que ha encontrado en todas estas condiciones el nicho propicio para fortalecerse y articularse transnacional y regionalmente. Entonces yo creo que muchos de estos retrocesos, y perdón por quizás mi sesgo en materia de seguridad, también no se explican sin considerar el avance y el poder que el crimen organizado transnacional y regionalmente ha venido obteniendo en los últimos años en nuestros países, ¿no? Y que en algunos países como en Costa Rica se expresa en un incremento en los niveles de violencia y en otros como en Guatemala en una reducción, porque obviamente no siempre estos niveles de violencia son indicadores de una fuerte presencia de crimen organizado. Sin embargo,
Sabemos que en general al crimen organizado no le conviene, digamos, que la violencia irrumpa con estos niveles de criminalidad. Entonces, creo que es un elemento que también hay que considerar y del cual no se ha profundizado. Y luego, digamos, en esta lógica más dialéctica en la que se nutren todas estas condiciones, la preocupación de cómo el avance de la violencia, el incremento de la criminalidad y la inseguridad allana el camino para la emergencia de actitudes autoritarias entre la población, que es un poco lo que estamos viendo también en el caso costarricense y que lo vimos hace décadas en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras. Yo sé que tienes una agenda complicada esta semana, pero ya sí te hago la última pregunta. Como te había cuando te invité, te comentaste, es como un espacio de diálogo, de generar preguntas, y la idea es que podamos trascender más el diálogo entre vos y yo a las personas que han tenido paciencia y han llegado hasta este momento. Te quería pedir un ejercicio como de creatividad. Y a veces en estos tiempos tan apremiantes, en donde pareciera que nos supera, digamos, el contexto, a veces parar y pensar pareciera, digamos, una pérdida de tiempo justamente por la urgencia, digamos, de la situación. Pero te voy a pedir ese ejercicio. Si nos pudieras regalar algunas preguntas que sean necesarias a partir de esto que hemos conversado o de otras inquietudes que te provoque y que tal vez por tiempo no se pudieron decir, algunas preguntas con las cuales podamos dejarnos y esta persona que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda llevarla a su espacio, ya sea a su sindicato, su iglesia, a la clase, al grupo de amigos, digamos, al partido político en donde esté, y decir, miren, escuché a una señora y a un señor conversar y dijo esta pregunta que me parece que es clave y que no estamos abordando, digamos, en este momento. Entonces, te lo dejo a tu libertad, algunas preguntas que nos ayuden para que esta conversación que tenemos continúe en otras voces y continúe en otros lugares y en otros tiempos. Sí, gracias Luis. Yo creo que siempre es provocador, sobre todo porque es importante no renunciar a la Ah, reflexión, ¿verdad? Aún en tiempos en donde, bueno, parece ser que estamos respondiendo a así emergencias, ¿no? es. Precisamente cuando más se justifica la necesidad de reflexionar. Ah, Y bueno, yo creo que una pregunta que como ciudadanas, ciudadanos centroamericanos debemos hacernos es por qué, digamos, después de esta historia de autoritarismo, de violencia política, de violencia social, estamos nuevamente regresando a este nuevo ciclo de autoritarismos. O sea, qué hicimos mal, ¿no? ¿Qué hicimos mal como sociedades, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad también que como ciudadanas, ciudadanos tenemos en la contribución de este estado de cosas? Creo que este es un elemento que es importante replanteárselo. eh, y luego también cuál es el costo de, por ejemplo, exigir cada vez más seguridad a cambio de renunciar a derechos. Es decir, ¿por qué la sociedad hoy día, a cambio de derechos fundamentales como la seguridad, está cada vez más dispuesta a renunciar a derechos y garantías es. fundamentales, ¿no? Que al final terminan, digamos, volviéndose en su contra, ¿no? Porque se está resolviendo aparentemente el tema de seguridad, restringiendo derechos, pero al final más bien se están potenciando en el mediano y largo plazo condiciones para que usted sea víctima ya no solo más adelante de la violencia delincuencial, sino también de la violencia del Estado. Entonces es importante también pensar cómo estas soluciones inmediatistas Es. no solo no resuelven, sino que generan condiciones para que los problemas se agraven en el mediano plazo. Es decir, eh, eh, un poco lo que decía Boric cuando le preguntaban sobre la política de Bukele, el régimen de excepción, pan para hoy, hambre para mañana, porque al final los problemas no se resuelven de fondo. Lo que vemos que en esta lógica dialéctica circular,
Más bien se instalan condiciones que hacen que ese fenómeno regrese con más fuerza en el mediano y largo plazo, ¿no? Sin haber resuelto el problema aparentemente que le dio origen o bajo el cual se justificó su implementación. Entonces es importante que como ciudadanos y ciudadanas nos preguntemos si estas políticas, si más policías, si mano dura, si más cárcel, han resuelto los problemas de seguridad en nuestros países o los han agravado en el tiempo. Un pequeño repaso, digamos, histórico en los últimos 20, 25 años por muchos de nuestros países, y es importante en el caso de Costa Rica que aprenda de las lecciones de sus vecinos, sobre todo de la región norte, más bien cómo estas respuestas terminaron agravando el problema y perpetuando una especie de violencia crónica que nos sumió en una eterna crisis, ¿no? A estos países. Ya ha sido un gusto compartir contigo. Te agradezco montones el tiempo, porque sé, digamos, que tienes otras obligaciones y demás, pero pudimos coordinar y sacar el ratito para esta conversación. Más bien agradecerte y desearte lo mejor, y espero que no sea la última entrevista que te hago, sino tengamos otros momentos y otros espacios para seguir conversando sobre este tema y otros, justamente en los temas que estás trabajando y demás, para poder conocer un poco más sobre tu pensamiento y la palabra que estás haciendo. No, al contrario, Luis, muy agradecida también por el espacio, esta posibilidad también de dialogar, de reflexionar sobre los problemas que aquejan a la región, y obviamente también la importancia de que en Costa Rica, ¿verdad?, se abra esa mirada también a una perspectiva más centroamericana, ¿no? Que ayuda también a aprender de estas lecciones de otros países, pero también a impedir, digamos, que se incurra en los mismos errores de sus vecinos. Así es que no, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y bueno, un gusto y a tus órdenes para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Janet. Hasta la próxima. Hasta la próxima.